Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el de la filiación, que es el estado civil por el que se considera que existe una relación entre padres e hijos. Este vínculo tiene su fundamento en un hecho natural o biológico, que es la procreación, aunque jurídicamente puede originarse por la adopción o la reproducción asistida. Actualmente sabemos que todos los hijos tienen los mismos derechos ante la ley y por lo tanto las filiaciones van a tener los mismos efectos. Sin embargo, es importante que distingamos entre los distintos tipos de filiación debido a las situaciones jurídicas que se originan en torno a las mismas. Por ello, en este podcast vamos a analizar la determinación de la filiación, la matrimonial, la no matrimonial o mediante la utilización de las técnicas de reproducción asistida. Y es que, aunque no haya diferencias respecto a los efectos legales entre ellas, sí que existen en cuanto a la presunción de paternidad derivada del matrimonio y en cuanto a las acciones de filiación. En este podcast analizaremos la normativa aplicable en los procesos de filiación y los procedimientos en los casos de reclamación e impugnación de la misma. Como siempre, comienzo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. La figura de la filiación resulta relevante porque produce unas consecuencias jurídicas y sociales consistentes en una serie de derechos y deberes recíprocos que originan el parentesco y la figura de la patria potestad. En materia de filiación, además, es importante que tengamos en cuenta la reforma que tuvo lugar por la Ley de 13 de mayo de 1981, la cual modificó el Código Civil, que otorgaba distintos derechos a los hijos nacidos antes o después del matrimonio. La actual regulación ya no habla de hijos legítimos ni de ilegítimos, naturales o no naturales, sino que refleja solo el hecho de su concepción dentro o fuera del matrimonio, reconociendo a todos su condición de hijos por naturaleza. En efecto, el Código Civil, en su artículo 108, dispone que la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. Y la filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los progenitores están casados entre sí, y la filiación matrimonial y no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos conformes al Código Civil. A continuación, vamos a señalar qué efectos tiene la filiación. En primer lugar, el derecho a la patria potestad, ya que la filiación permite atribuir esa patria potestad sobre los hijos. Otro efecto es el derecho a los apellidos. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley, por lo que si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores, de común acuerdo, pueden decidir el orden de transmisión de sus respectivos apellidos en la inscripción registral. O sea, poniendo, por ejemplo, en el caso de la pareja heterosexual, primero el del padre y luego el de la madre, o viceversa, primero el de la madre y después el del padre. ¿Qué ocurre en caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar ese orden? Pues el encargado del registro civil va a requerir a los progenitores
para que en un plazo de 3 días comuniquen el orden de los apellidos. Y si en ese plazo pues no lo hacen, el encargado, o no hay acuerdo, el encargado es el que va a determinar el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. Y abro aquí un paréntesis porque me gustaría comentar que antes de la reforma de 30 de junio del 2017, que es cuando entró en vigor la redacción del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, si los padres no llegaban a un acuerdo en el orden de los apellidos, el legislador establecía el orden, imponiendo en primer lugar el del padre y en segundo lugar el de la madre. Ahora ya hemos visto que no es así y que en caso de ese desacuerdo pues va a ser el encargado del registro civil quien tome la decisión. Bien, una vez que se inscribe el orden de los apellidos para el mayor de los hijos, para el primero en nacer, de los hijos de ese matrimonio, hay que tener en cuenta que se aplicará a las inscripciones de los nacimientos posteriores de los hermanos del mismo vínculo, o sea, de los siguientes hijos. Ahora bien, el hijo, al alcanzar la mayoría de edad, puede solicitar que se altere el orden de los apellidos. Pues si tenía primero el del padre y luego el de la madre, pues puede solicitar ponerse primero el de la madre y después el del padre. Bien, en los supuestos en que la filiación haya sido determinada judicialmente, contra la posición del padre, el hijo no ostentará el apellido de ese progenitor, del padre, salvo que lo solicite él mismo o su representante legal. Bien, otro efecto de la filiación es el derecho a alimentos, ya que incluso aunque no se ostente la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos, incluso en ese supuesto. Bien, y por último, en cuanto a los efectos principales, hay que señalar el de los derechos sucesorios, ya que la filiación permite la adquisición de esos derechos, de esa sucesión, por parte de los hijos cuando fallecen sus progenitores. Bien, una vez que hemos señalado estos efectos, vamos a ver la determinación de la filiación, ya que es la que produce esos efectos, por lo que tendrá un carácter constitutivo y además esta determinación legal va a tener también carácter retroactivo desde ese momento. Bien, en cuanto a la prueba de la filiación, se acredita por la inscripción en el registro civil, por el documento sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de esos medios, por la posesión de Estado. Si bien no va a ser eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada o se encuentra acreditada otra contradictoria, porque se tendrá que resolver la misma. Y aquí abro un paréntesis, que es importante también porque cuando hablamos de esa posesión de Estado, que luego además vamos a hacer referencia a ella, pues abro este paréntesis para indicar qué es lo que se considera como la posesión de Estado. Y es una situación de hecho de la que se manifiesta, se puede inferir la existencia de una relación de filiación. En ese sentido, la doctrina viene indicando elementos que conforman esa posesión de Estado, como puede ser la utilización del apellido del progenitor, el comportamiento llevado a cabo por él mismo o por su familia en relación con el presunto hijo, por ejemplo, que se interesa por su salud, le costea sus estudios, la ropa, etcétera, y cuando, por ejemplo, en el ámbito o círculo social próximo al hijo se le reconoce como descendiente del presunto progenitor, es decir, se presenta ese hijo como suyo frente a vecinos o amigos. Bien, en cuanto a la determinación que vamos a ver ahora, en primer lugar la determinación de la filiación matrimonial, luego veremos la determinación de la filiación no matrimonial. Bueno, pues bien, en cuanto a la matrimonial, esta consiste en la filiación de un hijo nacido de aquellos padres vinculados matrimonialmente, ¿no? Como su propio nombre indica. En este sentido,
pues será matrimonial, pues cuando han contraído o están casados entre sí el padre y la madre en caso de una pareja heterosexual. Bien, sin que la posterior separación o divorcio o nulidad de ese matrimonio afecte a esa condición. El matrimonio de los padres y la filiación materna pueden probarse plenamente, pero hay que tener en cuenta que la concepción de ese hijo durante el matrimonio y la filiación paterna puede plantear dificultades. Es por eso, o por este motivo, que el Código Civil establece una serie de presunciones a la hora de determinar la filiación en función del momento de la concepción del hijo. Bien, y aquí en cuanto a esas presunciones, vamos a ver lo que señala el Código Civil en cuanto a 5 cuestiones. Respecto a la determinación propiamente de la filiación matrimonial, en cuanto a la presunción de paternidad del marido, en cuanto a la destrucción de la presunción de paternidad, también posteriormente en cuanto a la ausencia de esa presunción y la filiación, por último, del nacido antes del matrimonio. Bien, en cuanto o respecto a la determinación de la filiación matrimonial, hay que tener en cuenta que esa filiación matrimonial, paterna y materna queda determinada legalmente por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los progenitores o por sentencia firme. En cuanto a la presunción de paternidad del marido, que está contemplada en el artículo 116, el anterior era el artículo 115, porque estos son los preceptos que hay que tener en cuenta, ¿no? En esta materia, o sea, de 115, 116, 117 y 118 y 119, que son los que regulan esta cuestión. Pues bien, en cuanto a la presunción de paternidad del marido, se entiende que el hijo ha sido concebido dentro del matrimonio y por lo tanto se presumen hijos del marido. En cuanto a esa presunción, el nacimiento se produce cuando se produce después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. 300 días, por tanto, después de la celebración del matrimonio se va a presumir la paternidad del marido. Esta presunción obviamente está basada en esos deberes de convivencia y fidelidad que vimos ya en otro podcast de los artículos 68 y 69 y por supuesto admite prueba en contrario, que puede llevarse a cabo pues mediante las acciones de investigación e impugnación de la paternidad a las que luego haremos referencia. De hecho, si al escribirse la filiación se constata que la madre tiene vínculo matrimonial con otra persona distinta de la que figura en la declaración, o sea, de aplicación esa presunción que hemos visto del artículo 116, se va a practicar la inscripción de forma inmediata, pero solo en relación a la filiación materna y se va a proceder a la apertura de un expediente registral para determinar la filiación paterna o de la madre no gestante. Aquí hago un inciso y es que se ha incluido ahora en esta reforma, la última reforma legal en relación a la filiación, esa posibilidad de no solamente de tener en cuenta cuando se está analizando esta materia de filiación paterna, sino de la madre no gestante, pues para tener cabida a los matrimonios entre dos mujeres, que antes no estaba contemplado, y esas presunciones como afectan, y cierro aquí ese paréntesis. Bien, la paternidad, por tanto, hay que tener en cuenta que no es un hecho cierto tangible, a diferencia de lo que ocurre obviamente con la maternidad, en la que existe un parto, y la presunción por eso de la paternidad se determina por esa fecha de la concepción, que en este caso estábamos hablando 300 días después del matrimonio, derivada pues de esas obligaciones inherentes al matrimonio, de fidelidad y de cohabitación. Bien,
Otra de las presunciones, en este caso ya vamos por la tercera, efectivamente, sí, sería la destrucción de la presunción de paternidad, ya que es posible destruirla si el hijo nace dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. En este caso, es posible destruir esa presunción mediante declaración auténtica del marido, en contrario, formalizada dentro de los 6 meses siguientes al conocimiento del parto. No obstante, el marido no puede impugnar esa presunción si hubiese reconocido la paternidad expresamente o tácitamente, o hubiese conocido el embarazo de la mujer antes de la celebración del matrimonio, salvo que, en este caso, se hubiese formulado declaración auténtica con el consentimiento de ambos antes de la celebración del matrimonio o en los 6 meses siguientes al nacimiento. Y vamos a poner un ejemplo para que esto que acabo de decir pues se entienda un poquito mejor. Supongamos que una pareja heterosexual se casa encontrándose ella embarazada. Bien, a los 5 meses de contraer matrimonio nace su hijo. En este supuesto se reputa al padre como concebido, al hijo como concebido en el matrimonio, es decir, se considera la filiación como matrimonial, aunque el hijo haya nacido a término, es decir, tras los 9 meses del embarazo. Además, el marido no tendrá la posibilidad de impugnar esa presunción si después del nacimiento hubiera aceptado la paternidad por hechos positivos, como por ejemplo declarar sus datos como padre en la inscripción ante el registro civil. Bien. Otra presunción de las que hacíamos referencia es la de la ausencia de la misma. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, pues se podrá inscribir la filiación como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos cónyuges, aunque falte esa presunción de paternidad del marido por causa del divorcio o separación legal o de hecho de los cónyuges. Ponemos otro ejemplo también para que lo veamos un poquito más claro. Imaginemos en la anterior pareja que han celebrado matrimonio y un año después se divorcian. Se divorcian y la mujer da luz posterior a ese plazo, o sea, otro año después de divorciarse la pareja, da a luz a una niña. En este caso, aunque en principio no se repute como hija del marido, porque ya tenemos esa ausencia de presunción del momento de la concepción, al haber sido concebida tras el divorcio, hemos dicho que se habían divorciado hace un año, bien, podrá reconocer como suya a esta hija y inscribir esa filiación como matrimonial si existe consentimiento de los dos cónyuges. O sea, y entonces, en tal caso, se inscribiría, repito, como matrimonial. Bien. Y por último, en cuanto a estas presunciones, dentro de la filiación matrimonial, nos encontramos con la filiación del nacido antes del matrimonio, que es cuando hubiera nacido el hijo antes, justo antes de que los progenitores hayan contraído matrimonio. Bueno, pues en la filiación adquiere el carácter de matrimonial desde la fecha del matrimonio de los padres, siempre que el hecho de la filiación quede determinada legalmente. Bien, una vez que hemos visto la determinación de la filiación matrimonial y sus presunciones, que son estas 5 a las que hemos hecho referencia, vamos a analizar ahora la filiación no matrimonial. Antes de nada, recuerdo que los derechos y los deberes de los padres y de los hijos extramatrimoniales son los mismos que los de los matrimoniales. Bien, la filiación no matrimonial es aquella que surge cuando los padres, obviamente, no están ligados por un vínculo matrimonial, es decir, no están casados.
También hay que tener en cuenta que tras la reforma operada por la Ley 4/2023, se permite la filiación no matrimonial en parejas de mujeres lesbianas, ya que antes solo se preveía para este tipo de parejas la filiación matrimonial. Veamos los medios de determinación legal de la filiación no matrimonial. Bien, pues en el momento de la inscripción del nacimiento, pues se puede determinar, vamos a ver todas ellas, que va a ser la de la declaración, el reconocimiento, la resolución y la sentencia, ¿vale? Y también, bueno, pues otra que es cuando sea otra que es de inscripción, pero vamos a ir paso por paso y de manera breve. Bueno, pues entre esos medios de determinación hemos dicho que la primera de ellas, de la filiación no matrimonial, sería la declaración conforme realizada por el padre o progenitor no gestante, en el formulario oficial del registro civil. Repito que esa facultad de incorporar no solamente al padre, sino al progenitor no gestante ha sido fruto de esa reforma de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Bien. Otra manera, otro medio sería el reconocimiento ante el encargado del registro civil, en testamento o en otro documento público. Por otro lado, otra forma, otro medio de determinación sería por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del registro civil. Y por último, por penúltimo, por sentencia firme. En ese sentido, la determinación por sentencia firme puede realizarse en procesos civiles sobre reclamación de filiación, pero también en procesos penales, por delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual. Y, por último, respecto a la madre o progenitor gestante, otro medio es cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro del plazo de acuerdo con la ley del registro civil. Por lo tanto, para probar la paternidad extramatrimonial, debe constar en la inscripción del nacimiento en el registro civil, pues bien, el reconocimiento, la resolución recaída en expediente o la sentencia judicial que declare la filiación. Si en esa filiación no matrimonial se incluye el nombre del padre o del progenitor no gestante, fuera de esos supuestos mencionados, esta inscripción por sí sola no va a constituir una prueba de validez de esa paternidad. Bien, debe tenerse en cuenta además, por otro lado, que la filiación no matrimonial necesita para su validez, el reconocimiento de esa filiación no matrimonial, necesita para su validez aprobación judicial en los supuestos que vamos a enumerar a continuación. Hay unos supuestos, repito, que para que se reconozca la filiación no matrimonial es preciso que un juez lo apruebe. Y son los siguientes. El reconocimiento por quien no pueda contraer matrimonio por razón de edad. Y que no pueden contraer matrimonio por razón de edad, pues los que no están emancipados, ¿no? Y sean menores de 16 años. Bien, por quien no tenga el consentimiento expreso de su representante legal o la asistencia del curador, ni del progenitor legalmente conocido, siempre que no hubiera sido reconocido en testamento o dentro del plazo para la inscripción del nacimiento. También se le requiere autorización judicial cuando en el reconocimiento por el padre o progenitor no gestante, cuando este reconocimiento se hubiera realizado dentro del plazo establecido para realizar la inscripción del nacimiento y cuando ésta se hubiera suspendido a petición de la madre o progenitor gestante. Y, por último, cuando ese reconocimiento se lleva a cabo por una persona con discapacidad con medidas de apoyo, si bien se va a estar
a la resolución judicial que haya establecido esas medidas de apoyo o el documento notarial en que se hayan previsto o acordado. Y por último, en este apartado, en cuanto al reconocimiento de la paternidad, hay que señalar que es un acto jurídico por el que quien lo realiza se declara padre del hijo. Se trata de un acto voluntario, personalísimo, formal, puro, expreso, irrevocable y constitutivo, y con carácter retroactivo en cuanto a sus efectos. En cuanto a las personas que pueden reconocer a los hijos, serán los progenitores conjunta o separadamente, y evidentemente con capacidad de obrar. Vamos a ver, cuando el reconocimiento es por separado, es decir, si un progenitor realiza el reconocimiento separadamente, el legislador establece que no puede manifestar la identidad del otro, salvo que ésta hubiera estado ya determinada legalmente. No obstante, la Dirección General de Registros y Notariado ha señalado que el padre que promueva la inscripción del nacimiento podrá declarar la identidad de la madre si ésta consta acreditada en el parte médico y se puede comprobar reglamentariamente. Bien, respecto a la capacidad de este reconocimiento, para efectuar ese consentimiento, el legislador establece que si el reconocimiento es otorgado por menores no emancipados, por lo tanto, un sujeto que aún no ha cumplido los 16 años o habiéndolos cumplido no ha solicitado la emancipación y es menor de 18, para que sea válido se necesita la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Y en el caso del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad pero que cuentan con medidas de apoyo por su discapacidad, ya no se equipara el criterio de esa capacidad para el reconocimiento con el de los menores, el primer supuesto que hemos hecho mención, sino que se va a tener en cuenta esa especialidad del caso de personas mayores de edad discapacitadas con medidas de apoyo y se estará a lo que resulte de la resolución judicial o escritura pública que haya establecido esas medidas y si no, pues se instruirá la correspondiente revisión de dichas medidas de apoyo. En cuanto a los hijos que pueden ser reconocidos, el Código Civil distingue los siguientes supuestos. En cuanto al reconocimiento del hijo mayor de edad, bien, pues en reconocimiento de este hijo no produce efectos sin su consentimiento expreso o tácito. Si se trata de una persona mayor con discapacidad, se tiene que prestar por ella con los apoyos que requiera y si existe resolución judicial o escritura pública sobre esas medidas de apoyo, pues también se está lo que se haya dispuesto. Bien, en cuanto al reconocimiento del hijo menor de edad. Bien, el reconocimiento de ese menor necesita el consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido. Sin embargo, no es necesario el consentimiento o la aprobación judicial cuando ese reconocimiento se haga en testamento dentro del plazo fijado para la inscripción del nacimiento. La inscripción de la filiación del padre o progenitor no gestante, que se practica así, puede suspenderse a petición de la madre o del otro progenitor gestante durante el año siguiente al nacimiento. Y si el padre o el otro progenitor no gestante solicitara la confirmación de la inscripción, será necesario entonces la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Por tanto, en este caso de reconocimiento del hijo del menor, repito que se puede suspender el plazo a petición de la madre durante un año después del nacimiento, ¿vale? Es una interrupción en ese periodo del reconocimiento y se solicita por el padre esa confirmación de la inscripción. Repito que será necesaria ya la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. En cuanto al reconocimiento del hijo incestuoso,
En el caso de que los progenitores de ese hijo nacido fueran hermanos o consanguíneos en línea recta, pues una vez determinada legalmente la filiación de uno respecto del otro, solo puede quedar determinada con autorización judicial y audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga al interés del menor. En este caso, o sea, si los padres que tienen parentesco en segundo grado de consanguinidad, es decir, los hermanos, necesitan para reconocer a ese hijo autorización judicial, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta, por tanto, que no resulta necesaria esa autorización judicial cuando la relación que une a esos progenitores pues sea de tercer grado, es decir, que sea el hijo engendrado por la unión del tío con la sobrina o viceversa, ya que ahí estamos fuera de ese supuesto. Bien, y por último, en cuanto al reconocimiento del hijo fallecido, el reconocimiento de un hijo que ya ha fallecido solo surte efecto si lo consienten sus descendientes o sus representantes legales. Bien. A continuación vamos a ver las acciones de reclamación y de impugnación de la filiación. Y es que las acciones de filiación, en sentido estricto, son aquellas actuaciones contenciosas que tienen como objeto el estatus derivado del vínculo que une al hijo y a su progenitor, y pueden ser de reclamación de esa filiación y de impugnación de la misma, y además ambas, la de reclamación como la de impugnación, pueden acumularse en un mismo proceso, como veremos que así lo indica el artículo 134. Bien, en cuanto a las acciones de reclamación de la filiación, bueno, pues nuestro legislador permite demandar para obtener el reconocimiento de una determinada filiación. Esas acciones de reclamación lo que pretenden es que haya un pronunciamiento judicial que determine la filiación de una persona que antes no la ostentaba, bien porque el hijo no tenía ninguna, o bien porque, aunque tuviera una filiación, la reclamación pues va acompañada de una impugnación, para que se nombre como o se reconozca como progenitor a un tercero. Bien, en este sentido, el ejercicio de la acción de reclamación por parte del hijo del progenitor permitirá la impugnación de la filiación que resulte contradictoria. Bien, existen dos procedimientos aplicables para efectuar esta acción de reclamación en función de si la filiación es o no matrimonial. Vamos a ver entonces lo que es las acciones de reclamación de la filiación matrimonial y la no matrimonial. En las acciones de reclamación de filiación es preciso distinguir si existe o no posesión de Estado. Ya he explicado antes lo que era la posesión de Estado. Bien, pues si existe posesión de Estado, está legitimada para la acción cualquier persona con interés legítimo, salvo que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada. Y si no existe posesión de Estado, la acción de reclamación de la filiación matrimonial es imprescriptible y corresponde siempre al padre, a la madre o al hijo. En los supuestos de reclamación ahora de la filiación no matrimonial, también es necesario distinguir si existe o no existe posesión de Estado. Si existe posesión de Estado, se aplica de nuevo ese artículo 131, ¿no?, que señalábamos al principio, que es que se permita la legitimación por cualquier persona con interés legítimo, salvo que se contradiga otra legalmente determinada. Y si no existe posesión de Estado, y aquí es donde viene la diferencia, la acción de reclamación corresponde al hijo durante toda su vida. No obstante, este párrafo ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ya que impide al progenitor matrimonial la reclamación de la filiación en los casos de inexistencia de posesión de Estado, lo cual no resultaría compatible con
la posibilidad de investigar la paternidad. Bien. Ahora bien, en ambos casos, es decir, en la reclamación de la filiación matrimonial y no matrimonial, la reclamación corresponde al hijo mientras viva. Si fallece antes de transcurrir 4 años desde que alcance la plena capacidad o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda de reclamación, la acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltara para completar ese plazo. Del mismo modo, el legislador ha añadido otro precepto permitiendo ejercitar la acción de filiación no matrimonial a los progenitores en el plazo de 1 año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación. Si bien esta acción, a diferencia del anterior supuesto, no es transmisible a los herederos, quienes solo lo único que pueden hacer es continuar la acción si el progenitor la hubiera iniciado ya en vida. En cuanto a la prueba en la acción de reclamación, no es preciso, evidentemente, ya que estamos en el ámbito civil, la demostración absoluta y certera de la filiación, es decir, una prueba directa, sino que es suficiente con acreditarlo. En ese sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge pues lo que antes señalaba el Código Civil, en su artículo 767, señala la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aunque no haya prueba directa de la generación o del parto, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso tácito de la posesión de Estado, de la convivencia con la madre en la época de la concepción o de otros hechos de los que se infiera la filiación de modo análogo. Pasemos ahora a hablar de las acciones de impugnación. Y es que las acciones de impugnación, aquí lo que pretenden es obtener del juez la declaración de que la filiación determinada no se corresponde con la realidad biológica. En este sentido, las acciones de impugnación son acciones negativas, ya que lo que persiguen es suprimir un estado civil, el de la filiación, a diferencia de las anteriores que hemos visto, es decir, de las acciones de reclamación, que son acciones positivas, porque se encaminaban a la declaración de que una persona es hijo de quien realiza la reclamación. Bien, por tanto, ahora estamos en las acciones de impugnación, en esas acciones negativas para que lo que persiguen es que se suprima ese estado civil de la filiación. Bien. Se regulan los artículos 136 a 141 del Código Civil. Y aquí también se puede distinguir un régimen distinto entre la impugnación de la filiación matrimonial y no matrimonial. A continuación vamos a ver la acción de impugnación de filiación matrimonial, analizando la impugnación de la paternidad matrimonial y la impugnación de la maternidad matrimonial. Y posteriormente veremos las acciones de impugnación de la filiación no matrimonial. Bien, en cuanto a la impugnación de la paternidad matrimonial, el marido tiene un plazo de impugnación de la paternidad de 1 año, contado desde la inscripción de la filiación en el registro civil. Si fallece el marido sin conocer el nacimiento, ese año se contará desde que lo conozca el heredero. Sin embargo, si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconoce su falta de paternidad biológica, el cómputo del plazo de 1 año comienza a contar desde que tuviera tal conocimiento. Una vez interpuesta la acción, si fallece, la acción, pues evidentemente, corresponde a ese heredero. La legitimación para impugnar la paternidad del padre o progenitor no gestante la otorga el Código Civil en el artículo 137, que establece que la paternidad puede ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción. Si fuera un menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo, para impugnarla, el plazo del año comienza a contar desde la mayoría de edad
o desde la extinción de esas medidas de apoyo. Además, la madre, cuando actúa en representación del hijo, también puede impugnarla. Y en este sentido, señala el Código Civil que el ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor corresponde, asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre o progenitor no gestante que ostente la patria potestad o al Ministerio Fiscal. En el caso de personas con discapacidad, el legislador ha añadido un nuevo precepto para posibilitar el ejercicio de la acción de impugnación durante ese plazo de un año, bien por la madre o progenitor gestante que ostente la patria potestad, por quien preste el apoyo y se encuentra expresamente facultado para ello, o en su defecto por el Ministerio Fiscal. Por otro lado, se establecen 2 apartados para el supuesto del que el hijo, desde su mayoría de edad o desde la extinción de las medidas de apoyo, desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su padre o progenitor no gestante. En ese caso, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el registro, el cómputo del plazo de ese año va a comenzar a contar desde que tuviera ese conocimiento. Y si el hijo falleciera, pues también su acción va a corresponder a los herederos hasta que se complete ese plazo. Por último, en el caso de que falten en las relaciones familiares la posesión de estado de la afiliación matrimonial, la demanda puede ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos. Bien, en cuanto a la impugnación de la maternidad matrimonial, la madre o progenitor que conste como gestante puede ejercitar la acción de impugnación de su maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo. Evidentemente, la identidad del hijo no solo se puede probar con un certificado de inscripción de nacimiento en el registro civil, sino también con pruebas de ADN. Bien. Y en cuanto ya a las acciones de impugnación de la filiación no matrimonial, hay que hacer referencia al artículo 140 que regula las acciones de impugnación. En este caso, repito, impugnación de la filiación no matrimonial, distinguiendo en los supuestos en los que existe o no existe posesión de Estado. En cuanto a la impugnación sin posesión de Estado, pues cuando falte la filiación paterna o materna no matrimonial puede ser impugnada por aquellos a quien perjudique. Y cuando se impugne con posesión de Estado, la acción de impugnación corresponde a quien aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar afectados en su calidad de herederos forzosos. Y caduca esta acción a los 4 años desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, pues ya goce de la posesión de Estado correspondiente. Y los hijos tendrán en todo caso acción durante 1 año después de alcanzar la mayoría de edad o de recobrar la capacidad para poder realizar la misma. En cuanto a la impugnación del reconocimiento por vicios de la voluntad, que también aparece expresamente reconocido en el Código Civil, concretamente en el artículo 141, pues se señala que la acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante error, violencia o intimidación corresponde a quien lo hubiera otorgado tanto en el supuesto tanto como de filiación matrimonial como no matrimonial. Y esta acción caduca al año del reconocimiento desde que cesó el vicio de ese consentimiento y puede ser ejercitada o continuada también por los herederos. Bien. Veamos un ejemplo, ¿no? En este caso. Imaginemos que un señor mantiene una relación amorosa con una señora que se queda embarazada y da a luz a un niño. Aunque éste hubiera reconocido su paternidad, podrá impugnar ese reconocimiento por un vicio en el consentimiento. Por ejemplo, un error esencial en el reconocimiento al desconocer que ella mantenía al mismo tiempo una relación íntima con un tercero. Y ya por último vamos a hacer mención a las técnicas de reproducción asistida. Y es que la utilización de estas técnicas no implica una determinación diferente de la filiación que hemos visto antes, ¿no? De la matrimonial y no matrimonial, por lo que el hijo
nacido será matrimonial o no, en función de si los progenitores que se han sometido a esas técnicas se encuentran o no casados. Estas técnicas se regulan por la Ley 14/2006 y tienen repercusión en el ámbito, evidentemente, del derecho de familia y concretamente en el de la filiación, ya que pues toda mujer que sea mayor de 18 años y capacidad puede ser receptora usuaria de estas técnicas siempre que preste su consentimiento por escrito y además podrá ser usuaria o receptora de las mismas con independencia de su estado civil o su orientación sexual. Pero eso sí, si está casada, precisa además el consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. La determinación de la filiación de los hijos nacidos por la aplicación de estas técnicas se ajustan a las normas del Código Civil con las especialidades propias de esa ley a la que hemos hecho referencia, y en ningún caso la inscripción del registro civil puede incluir datos de los que se puedan inferir el carácter de la generación y de esta gestación. Es decir, ni la progenitora en el marido, ni la mujer en el caso de parejas del mismo sexo, cuando hayan prestado su consentimiento a la fecundación, bien con contribución de un donante o no, pueden además, en ningún caso podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de dicha fecundación. En el caso del consentimiento de que se realice con material reproductor de un donante anónimo, no es posible para ninguno de los cónyuges impugnar, por lo tanto, esa filiación matrimonial del hijo nacido mediante esa técnica. En el caso de parejas del mismo sexo, cuando la mujer estuviera casada y no separada con otra mujer, esta última puede manifestar, conforme a lo dispuesto en la ley del registro civil, que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge. Por eso, la donación de gametos y preembriones es anónima y debe garantizarse la confidencialidad de los datos de los donantes, aunque los hijos tienen derecho a obtener información general de los donantes y si bien existen determinados supuestos en los que no vamos a entrar, en los que procede de manera excepcional la revelación de la identidad del donante, por ejemplo, por circunstancias muy extraordinarias que comporten un peligro para la vida o salud del hijo, o cuando por cuestiones de salud genéticas, o cuando proceda, haya cuestiones penales, ¿no? Pero en tales circunstancias esta revelación no implica en ningún caso la determinación legal de la filiación. No resulta posible tampoco determinar legalmente la filiación si ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de estas técnicas y el marido fallecido cuando el material reproductor no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. Sin embargo, el marido puede prestar su consentimiento en escritura pública, en testamento o en un documento de instrucciones previas para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Y entonces en ese caso sí que se producirán los efectos legales que derivan de la filiación de matrimonio. Es decir, si una pareja, él sabe que va a fallecer, ¿vale? Y puede en una escritura pública señalar su consentimiento para que con su material reproductor, que por ejemplo han acudido a una clínica y se encuentra congelado, pues pueda ser utilizado posteriormente para fecundar a su mujer. Pero hay esa limitación de los 12 meses siguientes a su fallecimiento. Es decir, lo que no podría hacer la mujer es acudir a los 5 años del fallecimiento y solicitar con ese consentimiento ser fecundada. Bien, se presume además otorgado el consentimiento cuando evidentemente el cónyuge que ha fallecido y con la pareja estuvieran ya sometidos a un proceso de reproducción asistida, que se hubiera ya iniciado y se hubiera hecho por ejemplo una transferencia de preembriones, ¿no?
Y por último, hay que hacer referencia que cuando no hay un vínculo matrimonial también se puede hacer uso de esta posibilidad. Bien. Finalizo aquí el análisis de la filiación, confiando en que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la filiación y sus efectos, y también de la determinación de la filiación, así como de las acciones de reclamación y de impugnación de la misma. Muchas gracias por vuestra atención al llegar hasta aquí, hasta esta despedida. Nos vemos en el siguiente podcast, donde vamos a analizar la figura de la patria potestad, la cual precisamente queda determinada por la filiación de los progenitores hacia sus hijos. Muchas gracias.